estamos en nuestra mesa recibiendo amigos, en este caso a Mariana Pires. Muy buenos días, bienvenida. Muchas gracias. Y viene a hablar de un tema que ya hemos tocado en varias oportunidades. Miles de oportunidades. Es presidente de la Asociación de Guardaparques del Uruguay y queremos hablar del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Así. Nunca mejor dicho. ¿Qué es? SNAP. Doña Pocha es la primera vez que escucha el SNAP. Bien. Bueno, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas es una política a nivel nacional que se crea a partir de una ley que es la 17.234, que lo que hace ahí es considerar de importancia los ambientes y las especies, entonces genera a nivel país un sistema nacional que lo que hace es reconocer los lugares que son importantes por sus ecosistemas, sus especies prioritarias, amenazadas que tienen presente. Entonces, lo que se hizo fue generar como una especie de grilla, ¿no? Donde se hace una cuadrícula de todo Uruguay y según la representatividad de ambientes, ecosistemas, especies, se van identificando cuáles son de mayor prioridad para la conservación y ahí se van incorporando al sistema nacional. Ahí está. Entonces, digamos que el objetivo principal, de alguna manera, del SNAP es la conservación justamente de todos estos lugares, zonas, ambientes y demás. Ahora, perfecto. Si yo hago un razonamiento, ¿no? Y yo digo, hay determinado lugar donde existe determinada especie que se alimenta y se reproduce en determinado lugar y tengo que preservar ese lugar. Quien me va a dar la medida de ese territorio es la naturaleza, no yo. Exacto. O sea, la naturaleza va a decir, bueno, en realidad tiene que ser hasta acá porque es esta la zona en la que se reproducen, por ejemplo. Y no lo marco yo, porque a lo que me llama la atención es cuando hay discusiones de es un 1% del territorio, es un 10% del territorio, es mucho para el territorio, es poco. Pero eso no lo marca el ser humano, eso lo marca la naturaleza. Claro, Capaz claramente. que Lo que pasa ahí es que necesitamos delimitar. Claro. Como sociedad pero, y como... entonces ahí se genera toda la parte administrativa, ¿no? Me refiero a que no lo elijo yo. Y digo, voy a hacer esta zona y acá van a vivir todos los zorros. No. En este momento el SNAP, en realidad, las áreas protegidas, mejor dicho, no son, o son el 1% del total del territorio. Sí. En un país que su marca país es Uruguay Natural, ¿no? En un país que justamente lo que busca es destacar de alguna manera la naturaleza y la biodiversidad y todo lo demás. Te lo digo peor, son 17 lugares. Son 17 lugares. Sí, así. Es terrible. Sí. Igual, por suerte están, porque en realidad hasta antes del SNAP no estaban ni siquiera, exacto, ¿no? Sí. O sea, había otras figuras de conservación, pero estaban vinculadas a otros paradigmas y, por ejemplo, entraba el Parque Roosevelt, que es un parque en donde lo que se encuentra son eucaliptus, que son especies australianas. O sea, era otra la concepción de lo que eran los parques. ¿Cómo es que se puede, o sea, muy a grandes rasgos, me imagino que va a depender de cada uno de los ambientes, pero este objetivo de conservar, ¿cómo es que se logra? ¿Cómo se conserva cómo el área protegida? ¿Cómo es que se conserva? O sea, se limita la actividad humana, como quien dice. En parte sí, o sea, lo que se busca, o sea, se identifica un lugar como prioritario porque tiene un ambiente característico, representativo y en buen estado, entonces se decide conservar ese espacio. Ahí lo que se empieza a hacer, empieza a trabajar toda la parte humana, o sea, a empezar a hablar con la gente que vive en el lugar, porque la mayoría de los territorios en Uruguay están ocupados por personas, entonces empezar a relativizar la importancia que tiene eso, ¿no? En relación al entorno, y ahí se empiezan a dar distintas discusiones, bueno, qué se puede hacer acá adentro, qué no se puede hacer. Se limitan algunas cosas, pero son muy pocas. En el resto lo que se prohíben. Se limitan después en cuanto a usos, como evitar el uso de agroquímicos, las actividades productivas que se prohíben son escasas, o sea, prácticamente la minería y la forestación en algunos lugares, dependiendo también de las condiciones del ambiente. Y lo que se hace ahí es entra a dialogar entre las distintas partes que están presentes en el territorio y generar lo que se llama el plan de manejo. Bien. El plan de manejo es como un documento donde se dice de qué forma se va a trabajar en ese territorio en cuanto a conservación. Yo en lo personal y en lo particular, y calculo que coincido con muchos, prohibiría absolutamente todo lo que se pudiera de actividad humana en esa zona. Es más,
uno entra a la página, que ve los lugares que hay, entras al mapa de Uruguay, donde los pones a todos los lugares, y decís vos, por ejemplo, todo cauce de agua y su entorno, para mí debería ser un área protegida. Y sin embargo no hay. No está protegida el agua. Yo diría, a tantos kilómetros de un curso de agua, así como a tantos kilómetros de la costa, esa zona es pública y no se puede construir. Bien, de cualquier curso de agua, en los alrededores tendría que ser área protegida. Lo que sea, esos son, o sea, por ejemplo, la Dirección Nacional de Aguas tiene determinadas regulaciones en cuanto a algunos cursos de agua, sobre todo los que están vinculados al agua potable, exacto. Lo que pasa también, o sea, por ejemplo, el tema de prohibir las actividades, o sea, es imposible en realidad. Difícil, claro. Lo que hay que tratar de generar son, claro, actividades que sean compatibles, o sea, generar que las actividades productivas que llevamos a cabo y desarrollamos sean compatibles con el ambiente, porque de hecho de ese lugar es de donde realizamos las actividades productivas. Y en la LUC, la Ley de Urgente Consideración, esta que yo digo que tiene secciones que tendrían que ser de urgente discusión, en su último lugar, que también habla de la importancia que se le da, en su último lugar está el tema de áreas protegidas. Y estaba bastante feo y creo que se modificó un poco. Contanos cómo fue. El texto se cambió. Se modificó bastante. Contanos. Arrancaron siendo los artículos 500 y 501 y ahora en la actualidad están en el 475 y 476. O sea, ahí ya no nos da un pantallazo general de que la ley se recortó en muchos, ¿no? En cantidad de artículos, y estos dos fueron modificados. En la primera versión lo que se dejaba era que el propietario tenía la posibilidad de veto, o sea, si el propietario no quería que su predio ingresara al sistema como área protegida, podía negarse. Claro, porque en esto, vamos a el territorio, en nuestro territorio, la gran parte del territorio es de privados. Exacto. Entonces, cuando se busca que un área ingrese al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, obviamente estás tocándole de alguna manera el territorio a alguien o alguna empresa o lo que sea. Hay sistemas de repente en el cual no dejas de ser el dueño de ese territorio, simplemente que en esa área que se decreta como área protegida vos tenés que terminar de tener cuidado. Exacto. Ahora, en realidad lo que hay que también relativizar un poco es que estás en un lugar único, ¿no? Exacto. O sea, tenés la oportunidad de ser propietario de esa tierra, pero estás en un lugar importantísimo a nivel país. Y sos responsable de él. Entonces, como también un poco relativizarlo o sea, si bien es tu propiedad y estás en un lugar, ese lugar es importante para todo el territorio y para todos los uruguayos que vivimos acá. Entonces, la ley decía eso, de que el propietario podía decir, no, esto yo no quiero que sea área protegida y no va a ser. ¿Y ahora cómo quedó? Ahora lo que queda es supeditado a las intendencias. O sea, cada intendencia puede decidir si esa zona se declara área protegida o no. Que en realidad, hasta la actualidad, lo que pasa es que se dialoga, o sea, todas las partes, está el ministerio involucrado, las intendencias, los propietarios, ONGs que se encuentran en la zona trabajando, o sea, es un combo. Claro, un cúmulo de personas que trabajan en la incorporación de un área. Lo que pasa que al dejarlo limitado a la intendencia, queda en riesgo muchas veces que sea una prioridad a nivel departamental esa actividad y no otra. Claro, la intendencia que ya de por sí abarca un montón de cosas, ¿no? O sea, realmente sumarle algo más para discutir que quizás ni siquiera tiene las personas indicadas para hacerlo o para evaluarlo también, ¿no? De hecho, hay solo una intendencia que tiene sistema de protegida. Sí, Canelones está con un sistema departamental. En realidad, las intendencias tienen sus direcciones de medio ambiente, pero son locales. O sea, lo que tiene esta política y lo importante es a nivel sistémico, a nivel del país, y que no hay límites geográficos del departamento. Entonces, lo que mira es a nivel más global. Tenemos áreas en la actualidad que involucran 3 departamentos. Sí, claro, o sea, por ejemplo, Santa Lucía, Humedales de Santa Lucía, está San José, Montevideo y Canelones. Después Laguna Garzón está Maldonado y Rocha. Entonces, ahí, o sea, como quedan supeditados además a los instrumentos de ordenamiento territorial. ¿Esto qué implica? Que cada departamento tiene su instrumento de ordenamiento según lo que identifica que hay que hacer en el territorio. Entonces, si yo tengo un área que está limitada,
de un lado voy a poder hacer una cosa y del otro otra porque son departamentos diferentes. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Por qué es que dentro de la ley de urgente consideración están estas leyes del SNAP? ¿Con qué? Porque realmente, o sea, yo entiendo que hay temas que pueden ser urgentes y demás, pero el SNAP tenía su funcionamiento, seguro había cosas para mejorar, para hablar, pero estaba funcionando bien. Muchísimas. Sí, en realidad lo que nosotros creemos es que hay intereses particulares que superan quizás los del medio ambiente. Que están presionando fuertemente, porque además estos artículos no vienen desde el inicio de la ley, sino que se agregaron a último momento. O sea, son los dos últimos. Entonces, hay presiones de diferentes actividades productivas, sobre todo en lugares puntuales, que hacen que estos artículos ingresen y que se ponga en juego todo lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Bueno, pero quedó mucho mejor de lo que estaba. El articulado, sí. No el sistema, el articulado. El articulado, sí, es complejo decir. Para mí, o sea, nosotros como asociación lo que estamos tratando es que se retiren esos artículos y, como decís vos, que se dé una urgente discusión a nivel país de qué es lo que queremos para las áreas protegidas. Yo apunto a eso y además, a ver, es tan lindo cuando vas a otros lugares y vas pasando por lugares que dice, esta es un área protegida por tal cosa de ahí, no puedes hacer esto es es como porque además sentirte parte también. Totalmente. Y las actividades que no se pueden hacer son muy pocas en relación a todo lo que puedes hacer. Vos no podés construir un edificio. Podés desarrollar actividades productivas, podés hacer ganadería, podés hacer agricultura, podés desarrollar actividades turísticas, emprendimiento agroecológico, sustentable. O sea, mucha gente se dedica al turismo en las áreas, tiene emprendimientos vinculados a las fibras naturales. O sea, hay un abanico de actividades que están vinculadas. Y es gente que además vive en ese territorio, lo siente, ¿no? O sea, lo vive desde el lugar del contacto y la conexión. Ahora, hay lugares en Rocha que uno no puede creer que no sean todavía áreas protegidas, como la Laguna Negra, que es única. Hay creo que 3 en el mundo. Sí, por eso yo te decía que, o sea, si bien hay como una ponderación en cuanto a los ecosistemas y la importancia, después viene toda la parte de viabilidad, implementación, gestión, que muchas veces ahí es donde se limita todo el ingreso a las áreas y por eso son tan pocas también. Abogamos desde aquí entonces para que sea una ley de urgente discusión y no de urgente consideración, porque no hay un apuro así primordial para sacar esto en 5 días. No, y aparte mejor que esté bien discutida y que salga lo mejor que se pueda, ¿no? Si en realidad no hay ninguna urgencia realmente. Claro, yo creo que lo principal es eso, dar la discusión y que la gente entienda la importancia que tiene esto y lo necesario que es para desarrollar un ambiente sano, porque todo lo que tiene que ver con lo que estamos viviendo ahora en la actualidad también depende mucho de esa, ¿no? de esa sanidad ambiental que es necesaria para que, por ejemplo, la zoonosis o no, las enfermedades que nos transmiten los animales estén como más distanciadas porque hay espacios donde ellos pueden vivir tranquilamente. Perfecto. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y el espacio. Es divino y es hermoso ver cuando se conservan, claro, hay lugares que son impresionantes y no puede ser que no estén protegidos. Y que no se pueden valorar económicamente. Claro. O sea, el ir a disfrutar de un atardecer, de mojarte los pies en la playa o de ver cantar un pajarito, o sea, no tienen precio, no podés valorarlo ni compararlos con ninguna otra cosa. Ay, muchísimas gracias por habernos visitado, Mariana. Estamos a las órdenes y bueno, desde acá levantamos esa bandera, que sea de urgente discusión. Buenísimo, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a una pequeña tanda, Fito, pero quédense que se viene Teresa, ¿eh? Teresa, que nos falta la mitad de los signos. Exactamente.